Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarles en esta nueva semana, en este espacio El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Comenzamos una nueva semana y durante esta semana, al menos lunes, miércoles y viernes, les estaré acompañando a esta hora de la tarde para, por supuesto, dar a conocer temas que sean de interés del común de las personas, tanto acá en San Javier y Villalegre a través de TV Cable Loncomilla y a través de Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule y Linares. Queremos, por supuesto, que ustedes también sean partícipes. Están nuestras vías de contacto, nuestro WhatsApp, el más 569-6878-0141, y también nuestra línea fija, el 732-56-1630. En esta primera hora, en esta primera media hora, mejor dicho, de programa, vamos a estar abordando sobre lo que es la ley Karin. Sabemos que es una ley que viene a investigar y a sancionar lo que es el acoso laboral y que va a comenzar ya a regir desde el 1 de agosto, ya el mes entrante, pero que tuvo una larga odisea en lo que fue la Cámara de Diputados y también en el Senado. Finalmente, vamos a conocer un poco de los alcances que tiene esta ley en este primer bloque y ya en el segundo estará con nosotros Daniel Smith conversando respecto a lo que es este subsidio de energía eléctrica, a lo cual ustedes en sus casas ya eventualmente comenzaron a postular. Recordar que es hasta el 14 de julio la postulación y hay una duda respecto a ese tema también, que es desde cuándo empieza a regir y qué ocurre en este caso desde que, si se extiende, ¿no?, por los meses de invierno. ¿Qué ocurre si yo sigo pagando, ¿no?, con esta alza que ya va a comenzar a contar de este mes? Eso y más lo vamos a estar conversando en nuestro segundo bloque. Son cerca de las 4 de la tarde con 8 minutos, una temperatura a esta hora de 9 grados, bastante frío, no se percibe mucho, al menos en el exterior, pero al menos tenemos un sol que nos está acompañando durante esta jornada de día lunes. Vamos a ir de inmediato con respecto a esta ley Karin, la cual en enero sorteó su último trámite en el Congreso Nacional y que ya a contar del otro mes, a inicios de agosto, entra en vigencia, es toda una realidad. Ahora, ¿por qué ley Karin? Porque si bien las leyes tienen un número, en el caso de esta es la ley 21.643 y que viene a modificar lo que estaba en una instancia en la ley del trabajo consignado como acoso laboral. Bueno, esto viene a cambiar ciertas reglas del juego. ¿Y por qué se le da el nombre popular, ¿no? Muchas veces dado por los mismos medios de comunicación o en honor a una persona. Karin, el caso de ella causó gran conmoción en el país. Su hermana, Claudia Salgado, tomó la iniciativa para buscar justicia por su hermana fallecida y después de casi 5 años de su fallecimiento, en agosto de 2024, la ley que lleva su nombre finalmente entrará en vigencia y aplicará plenamente para todos los trabajadores, tanto del sector público y privado. Y bueno, como toda situación que uno suele conmemorar muchas veces o que le da un nombre a algún tipo de ley, es por un hecho lamentablemente trágico. Karin decidió quitarse la vida el 12 de noviembre de 2019 después de sufrir acoso laboral. Quienes la conocieron la describieron en su momento como una persona con vocación de servicio y amante de los animales. Su calvario, como ella lo describió, comenzó cuando el hospital inició un sumario por la denuncia de hurto de insumos, del cual Karin fue testigo. A raíz de sus declaraciones en este sumario, se desencadenó una ola de malos tratos hacia su persona. La situación la llevó a una suspensión laboral de 30 días y una anotación de demérito, afectando su salud emocional y psicológica. Ella era TENS.
A pesar de los intentos de Karin por demostrar su inocencia, las declaraciones de colegas fueron manipuladas y la presión de sus superiores terminó generando un trato cada vez más hostil. Incluso en un momento llegaron a trasladarla a la bodega de la farmacia del lugar, del hospital donde ella cumplía sus funciones. El problema, le recortaron su sueldo en un 50%. A raíz de esto, Karin envió una carta a Contraloría para intentar recuperar su sueldo, que originalmente eran 500.000 pesos. O sea, le disminuyeron a 250.000, si se toma en consideración este recorte del 50%. Sin embargo, cuando Karin supo que su apelación había sido rechazada, entre lágrimas de desconsuelo, le comentó a sus cercanas que con eso ya la habían matado. ¿Y cuáles son los alcances de esta ley? Porque por acoso, uno al escuchar muchas veces la palabra acoso, y dado los últimos hechos, ¿no?, que hemos tenido, y este cambio también de mentalidad y paradigma que estamos experimentando como sociedad chilena, cuando uno menciona la palabra acoso, lo atribuye quizás automáticamente a algo sexual. Bueno, está esto contemplado, ¿no?, la sanción al acoso sexual, pero también de prácticas y también de acoso laboral, que va más allá, digamos, de todo lo que es el ámbito sexual, que va por una vereda aparte. Así que lo vamos a estar conociendo porque, tal y como lo mencionábamos, esta ley toma el nombre de Karin Salgado, quien en 2019 se quitó la vida tras sufrir acoso laboral en su lugar de trabajo. Y viene a modificar esta ley el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, tanto leyes orgánicas constitucionales y estatutos administrativos, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, tanto en el sector privado, todo lo que son los organismos, digamos, como empresas, y también como en el sector público. No sé, puede ser un hospital, un CESFAM, Seremías, finalmente todo lo que es de uso público para el común de las personas. Además, establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado un protocolo de prevención de acoso laboral o sexual y de la violencia en el trabajo. ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes protege esta ley? Principalmente a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran con un contrato a plazo fijo, indefinido, por obra o faena, y también a las personas independientes que presten servicio en forma habitual en un mismo lugar de trabajo. Ello, por supuesto, queda respaldado, ¿no?, a aquellas personas a honorario, independientes que están prestando un servicio y que deben emitir mensualmente su boleta de honorario. Eso es como un respaldo en este caso, que la persona que sufra algún tipo de acoso también tenga de respaldo para llevar a cabo esta denuncia. Comienza a regir esta ley a contar del 1 de agosto de este año, nada más que el próximo mes. Y aquí viene todo lo que se entiende por acoso sexual, acoso laboral y también la violencia en el trabajo, porque son diferentes, lo mencionábamos, corren en veredas separadas. Con respecto al acoso sexual, es cuando una persona realiza en forma indebida por cualquier medio, vale decir, física, ¿no?, presencial, a través de redes sociales, algún compañero de trabajo, algún superior, vía WhatsApp, por ejemplo, Instagram, y también incluso por correo. Requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien lo recibe y que amenazan o perjudican su situación laboral o sus oportunidades en el trabajo. Sabemos que este tipo de acoso suele darse, o al menos así estadísticamente uno lo tiene más visualizado o lo conoce más, en situaciones o relaciones de trabajo que son asimétricas, es decir, alguien que tiene un grado mayor en el trabajo, ¿no?, algún cargo gerencial o de jefatura, contra alguno de los o las trabajadores que tienen un rango inferior. Que ocurre mucho que
el que ostenta el poder en este caso, suele hacer algún tipo de insinuaciones del ámbito sexual. Pero también se da en el mismo grado de relación simétrica, es decir, entre dos trabajadores en el mismo nivel laboral. Eso al menos con respecto a lo que es acoso sexual. También está el acoso laboral, que es toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercida por, en este caso, el empleador o por más de uno o más trabajadores en contra de otro trabajador por cualquier medio, ya sea que se realice una sola vez o de manera reiterada, y que resulte para la persona afectada un menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Aquí es donde se lleva a cabo o se llevó a cabo una modificación a este Código del Trabajo, porque la antigua ley, bueno, desde antes que comenzara, o desde antes que fuese publicada esta ley Carin, se entendía por acoso laboral aquellas prácticas, como las que mencionamos, que signifiquen un menoscabo, por ejemplo, y que fueran de manera reiterada. Con respecto a la ley Carin, basta una sola vez que un trabajador sea humillado, menoscabado o maltratado para que ya constituya acoso laboral. No es algo reiterado en el tiempo de manera semanal muchas veces o diaria. Aquí con una sola vez ya se puede considerar acoso laboral. También la violencia del trabajo, que es aquella práctica ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose como aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y trabajadores al momento de prestar su servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios. También se suele dar que dentro de la violencia del trabajo, sobre todo aquellas personas que trabajan atendiendo público, no muchas veces la violencia en el trabajo se da entre compañeros o desde un cargo superior, sino también desde las mismas personas externas a las que se está prestando un servicio. Es cosa de ver nada más en Linares que los funcionarios de la salud asociados en la AFUSAM justamente comenzaron el día de hoy un paro debido a la violencia que se genera con las personas, ¿no?, que llegan a los distintos CESFAM o centros de salud, y muchas veces estos trabajadores del área de la salud sufren algún tipo de agresión verbal y física. Eso al menos al margen de lo que es la violencia en el trabajo. Y ahora, ¿cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas o que el trabajador, en este caso afectado, se pueda acoger a esta ley? Se las vamos a enumerar porque son cerca de 18. Y de entre ellos se destaca que el superior restrinja a un subordinado las posibilidades de hablar. Muchas veces en reuniones que se les haga callar, que no les den la palabra para emitir algún tipo de opinión o crítica. Eso al menos ya puede ser sancionado o va a ser sancionado a contar de que esta ley comience a entrar en vigencia. También cambiar la ubicación de trabajo separándolo de sus compañeros, que era también porque quisimos comenzar este espacio mencionando un poco de cuál era la historia de Carin, porque justamente esto de cambiar la ubicación al trabajador fue algo que a ella le tocó vivir, ¿no? Desde sus funciones a ser cambiada a lo que era la farmacia en este servicio de salud. También prohibir a los compañeros que hablen con un trabajador determinado, aislarlo finalmente. Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia, juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador, no asignar tareas, en este caso a un trabajador, asignarle tareas sin sentido o muy por debajo de sus capacidades para las que fue contratado. También se destaca asignar tareas degradantes a un trabajador, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador, es decir, hacerlo o hacer pisarlo el palito. Finalmente es inducirlo al error con instrucciones que ya vienen, digamos, instruidas
con errores. Rehusar la comunicación con un trabajador a través de miradas y gestos. No comunicarse directamente con él o no dirigirle la palabra. Tratar a un trabajador como si no existiera. Criticar constantemente la vida privada de un trabajador. Terror telefónico llevado a cabo por el acosador, esto ya pensando en lo que es acoso también sexual. Hacer parecer estúpido a un trabajador. Dar a entender que un trabajador tiene problemas psicológicos. Burlarse de las discapacidades de un trabajador. Imitar con burlas, gestos y voces de un trabajador y mofarse de la vida privada, que también está contemplado respecto a lo que considera esta ley de acoso laboral. Ahora, ¿en qué o cuáles son, en este caso, las vías en las que un empleado puede denunciar si ha sido víctima de violencia en el trabajo, acoso sexual o acoso laboral? Bueno, este tipo de prácticas pueden hacerlo ante un empleador, la inspección del trabajo o los tribunales laborales. Por lo general, suele darse a conocer esto directamente al jefe o al superior, ¿no? Cuando mencionábamos esta relación simétrica, ¿no? De dos trabajadores que cumplen las mismas funciones, ninguno es superior que el otro, y siempre se le da a conocer esto, en este caso al gerente, jefe, jefa que tengan, digamos, como jefatura directa. Ahora, ¿qué ocurre en estos casos cuando es esta jefatura directa la que está llevando a cabo este tipo de prácticas? Bueno, aquí la recomendación es inspección del trabajo, o en el caso de que sean personas en una relación simétrica, es decir, dos trabajadores que ambos ninguno tiene un grado superior al otro, es hacerlo con el respectivo empleador, jefe directo, y como respaldo, porque uno nunca sabe, en la inspección del trabajo o tribunales laborales. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas de acoso laboral y sexual durante el proceso de investigación? Porque siempre se llevan a cabo sumarios para determinar los hechos, se realizan también o se toma declaración a los compañeros muchas veces. ¿Qué ocurre con el trabajador? Bueno, se lo vamos a dar a conocer. Primero, conocer los protocolos y procedimientos mediante su inclusión en los contratos de trabajo y reglamentos internos de la empresa. Ser capacitados en medidas de prevención de protocolo y a recibir información sobre los nuevos canales de denuncia. Nuevo derecho a realizar denuncias orales, además de las escritas, medidas de resguardo inmediato que incluye asistencia psicológica proporcionada, en este caso por el propio empleador, una vez presentada la denuncia. La posibilidad de que la inspección del trabajo inicie acciones judiciales si encuentra vulneraciones de derechos fundamentales contra la víctima durante la investigación, y protección expresa de la privacidad y honra de la víctima durante la investigación, con la obligación del empleador de tomar, en este caso, la obligación del empleador de toma de medidas para garantizarlo. ¿Y cuáles son las responsabilidades que debe adoptar en este caso el empleador? Adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Elaborar y poner a disposición de los trabajadores un protocolo para estos efectos, y que por supuesto deben ser conocidos por todos. Identificar los riesgos psicosociales del acoso y la violencia laboral, destacando su perspectiva de género. Informar semestralmente los canales de recepción de denuncia y las instancias estatales para efectuar denuncias de acoso y violencia. Garantizar procedimientos de investigación y sanción donde primen los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Adoptar medidas como la separación de espacios físicos y la redistribución del tiempo de la jornada. Proporcionar atención psicológica temprana
a las personas denunciantes a través de los organismos administradores de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, asegurarse de que las investigaciones sean realizadas por un trabajador con formación en acoso, género o derechos fundamentales y aplicar sanciones dentro de los 15 días posteriores a la recepción del informe de investigación cuando corresponda. Por supuesto, toda esta información ya es pública, usted la puede encontrar en Chile Atiende, donde también se le va al final de la página, puede leer la ley completa, la ley Karin, cuyo número es 21.643. También está en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional para que la pueda conocer, porque muchas veces no es la misma persona afectada la que denuncia por miedo siempre a perder el empleo, y aquí es cuando entra también el círculo cercano de las personas, los mismos compañeros de trabajo, quienes muchas veces le insisten, le motivan a la persona a tomar medidas y en este caso hacer saber estas situaciones de acoso a su superior o también al organismo competente, ¿no?, que es la inspección del trabajo en algún tribunal laboral. O los mismos familiares también son un círculo de bastante confianza, que son aquellos que también inciden muchas veces en que la persona afectada tome cierto grado de confianza para dar a conocer y denunciar este tipo de prácticas que sabemos son cuestionables en su totalidad. Y por supuesto viene esta ley a fortalecer lo que ya existía con respecto a las modificaciones que se le hicieron y a tipificarlas también en estas 18 medidas que comentamos, o más bien 18 prácticas que constituyen acoso laboral o hostigamiento, ¿no? Eso al menos queríamos compartir durante este primer segmento. Usted también lo puede estudiarlo en detalle para, por supuesto, saber cuáles son los derechos que amparan muchas veces al trabajador. Siempre está el miedo rondando, ya sea por el temor, lo mencionábamos, a perder el trabajo, a tener quizás una reducción en su salario o ser aislado muchas veces. Cuando hay trabajadores que son más afines, ¿no?, en este caso el empleador, al jefe, suelen darse este tipo de situaciones en el cual se va aislando a la persona que denuncia algún tipo de práctica irregular. Bueno, le pasó a Karin y esperamos no vuelva a ocurrir en nuestro país. Siendo las 16:29, hacemos un corte comercial. Se viene en breve Daniel Smith en un ratito más para conversar sobre este subsidio que entregará el Estado a las personas que estén dentro del 40% más vulnerables según el Registro Social de Hogares, y sus alcances también. Vamos al corte.